Buenas tardes amigos de Finet TV, bienvenidos a su segmento Consulta Psicológica. El tema de hoy son los trastornos de aprendizaje. ¿Y por qué los trastornos de aprendizaje? Porque justamente estamos ya en la recta final para culminar el año lectivo, en lo que es el régimen cierre especialmente. Y vamos evidenciando ya ciertas situaciones como los padres con la preocupación por el bajo rendimiento, las notificaciones desde las instituciones escolares con respecto a esta situación. Entonces es importante que nosotros contemplemos cuáles son los factores que pueden estar incidiendo en ese bajo rendimiento en sus pequeños. Uno de ellos es un trastorno de neurodesarrollo, como lo hablábamos antes en algunas semanas anteriores. Los trastornos de neurodesarrollo vienen con nosotros, es decir, están desde las primeras etapas de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos de un trastorno específico de aprendizaje, este lo empezamos a detectar cuando empiezan ya la parte de operaciones más complejas a nivel de lectura, cuando necesitamos una lectura fluida, una comprensión lectora. En la parte de escritura necesitamos una velocidad, observar también la parte ortográfica. En la parte de matemáticas, las situaciones de cálculo, del razonamiento lógico-matemático. Entonces es ahí cuando nos vamos dando cuenta que nuestros pequeños no van al mismo ritmo de los demás. Y entonces los padres, desde el desconocimiento, pueden decir, es que es un vago, yo le doy todo, no le hace falta nada, solo tiene que dedicarse a estudiar y no corresponde al sacrificio que estamos haciendo por ellos. Sin embargo, cuando hablamos de un trastorno específico de aprendizaje, estamos hablando de niños y niñas que tienen una capacidad intelectual considerada como normal, un CI normal o inclusive puede ser alto o superior, pero sin embargo esta situación del aprendizaje nos va costando. Es así que puede pasar el tiempo y podemos tener incluso un proceso de rehabilitación de unos 6 meses y observamos que las dificultades persisten, que en la parte de la lectura no puedo ir al mismo ritmo de los demás. En la parte de la comprensión, de pronto lee con una precisión impresionante y dice, no, pero mi hijo está bien, sí lee excelente, escúchele la forma fluida en la que lee. Pero en la parte de la lectura no solo necesitamos la fluidez, sino también necesitamos la comprensión. Cuando empezamos a hacer preguntas con respecto a esa lectura, los pequeños no pueden responder, no hay una comprensión lectora. En la parte de la escritura vamos evidenciando también que existen dificultades en la parte ortográfica, neurofunciones que están debilitadas, observamos que escriben seguido, observamos que separan cuando no tienen que separar, hay omisión de palabras, omisión de letras, o como decimos comúnmente, se comen las letras, se comen las palabras dentro de la escritura. Estos mismos errores también se pueden evidenciar en los procesos de lectura, cuando cambian. Uno de los indicadores de algo más común que se asociaba a este trastorno específico de aprendizaje, específicamente al conocido como dislexia, es la parte de la confusión de las letras, de similargrafía, por ejemplo, la B con la D, la P con la Q, que son similares y llevan a una situación de confusión. Y pues en ocasiones cuando empezamos a escribir, cuando empezamos a leer, esto puede ser algo incluso natural porque estamos en este proceso de aprendizaje. Así que no podemos decir que este sea únicamente un criterio para hablar de un trastorno de aprendizaje. Tenemos que hablar de un proceso de al menos unos 6 meses en los que estamos ya en la parte de rehabilitación y observamos las mismas dificultades. Aparte tiene que hacerse una evaluación de CI para evidenciar que tenemos una inteligencia normal superior. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando hay estas dificultades de aprendizaje, recordemos que no hace mucho hablábamos de la discapacidad intelectual, que es otra que incide también en nuestro proceso de aprendizaje. Sin embargo, un trastorno específico de aprendizaje difiere de la discapacidad intelectual porque en este caso tenemos un CI normal. En discapacidad intelectual hablamos de un CI inferior a la media. ¿Qué otra situación es importante considerar para hablar de un trastorno específico de aprendizaje? Que las habilidades del pequeño o de la pequeña no van en función a lo esperado a su edad cronológica y año de escolaridad. Aquí es importante que contemplemos algunas situaciones. En ocasiones nosotros hacemos un cambio de institución educativa, entonces la metodología se modifica y pueden surgir también ciertas situaciones que pueden generar un descenso en el rendimiento académico. Sin embargo, si nosotros ya evidenciamos que ha habido un proceso adecuado de adaptación, si observamos que la metodología que se está manejando es similar a la de la escuela anterior y persisten estas dificultades, podríamos hablar ya de un trastorno específico de aprendizaje. Es importante también que consideremos nosotros si el niño o la niña no está atravesando por una situación a nivel emocional, como siempre lo mencionamos. El ser humano es un ser integral, no podemos hablar de que podemos dividirlo y decir, tú te vas a la escuela y solo te concentras en lo que tienes que aprender y olvídate de todo lo que está pasando. Si el niño está
viviendo una situación de violencia a nivel familiar, a nivel intrafamiliar o incluso a nivel escolar, obviamente esto también va a incidir en su desempeño. Otra de las situaciones importantes a considerarse es también que no vengamos de una situación diferente. Por ejemplo, una persona que no maneje nuestro mismo idioma, sería injusto que nosotros evaluemos o pretendamos que de entrada vaya al mismo ritmo que los demás. Naturalmente, estas dificultades van a tener incidencia también en la parte emocional. ¿Por qué? Porque el niño se va dando cuenta que su rendimiento no es el mismo que sus compañeros. En ocasiones dicen, es que todos ya acaban, yo me quedo hasta el final y me quedo sin recreo porque tengo que acabar de copiar todo lo que están colocando en la pizarra. Y empiezan también los compañeros en ocasiones a emitir comentarios que generan un deterioro en la parte de la autoestima. Es que eres un vago, es que tú no puedes, siempre te atrasas, nunca vas a aprender. Y que esto también en ocasiones lastimosamente se replica en el entorno familiar. ¿Qué podemos hacer frente a estas situaciones? Primero, los maestros son los que nos dan también la voz de alerta. Nos dicen, mire, pero es que su hijo no está yendo al mismo ritmo de los demás. Tiene dificultades para leer, tiene dificultades en la comprensión, tiene dificultades en la parte del razonamiento matemático, no sabe si tiene que sumar, no sabe si tiene que restar. Esto nos da una señal de alerta para saber que algo está pasando, y direccionarlo de forma adecuada. En estos casos de los trastornos de aprendizaje, hablamos de 3 tipos. Puede ser el trastorno de la lectura, conocido comúnmente como dislexia, el trastorno específico de la escritura, disortografía, disgrafía, y el trastorno específico de cálculo. En ocasiones observamos que existe una comorbilidad, es decir, niños que tienen dificultades al leer también tienen dificultades en el área matemática. No obstante, no siempre esto se presenta de esta manera. En ocasiones hay niños que tienen dificultades en la parte de la lectura. No obstante, en la parte de cálculo son brillantes y esa parte también genera en la casa como una confusión. ¿Por qué puede esto y lo otro no puede? Es justamente porque hablamos de un trastorno específico. ¿Qué hacemos en estos casos? Se direcciona un proceso de evaluación en donde se realiza la evaluación intelectual para descartar la existencia de otro trastorno de neurodesarrollo como la discapacidad intelectual. Se realiza la evaluación a través de pruebas estandarizadas que nos permite evaluar el nivel de competencia curricular acorde al año y la edad cronológica que el niño tiene. Se realiza también, en el caso de la lectura, pruebas específicas de lectura para evaluar la velocidad, la comprensión y la precisión, al igual que en los procesos de escritura. A esto se acompaña también una valoración emocional, porque una valoración emocional, como lo mencionábamos antes, sí nos incide, sí nos afecta el observar que no vamos al mismo ritmo de los demás. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Primero, que los padres comprendan un poco qué es lo que está pasando, que comprendamos que su hijo no es un vago, no es un dejado, no es que no le interese nada, sino que está presentando un trastorno específico de aprendizaje, un trastorno de neurodesarrollo que con las debidas adaptaciones y apoyo familiar puede generar un proceso adecuado de aprendizaje. Otro objetivo de la evaluación es reforzar las áreas debilitadas para ayudar a incrementar la velocidad de la comprensión y la precisión lectora, y también el solicitar en las instituciones educativas que se realicen adaptaciones curriculares de acuerdo al nivel de necesidad que tengan los niños. Cuando hablamos de adaptaciones curriculares, por ejemplo, si sabemos que el pequeño tiene dificultades en la parte de la lectura, una de las alternativas a emplearse puede ser la evaluación a nivel oral, porque de pronto tengo comprensión cuando escucho, y mientras vamos adquiriendo esta parte de la velocidad y precisión lectora, podemos realizar evaluaciones a nivel oral. Es todo lo que les puedo compartir por ahora. Una linda tarde para ustedes.